Hola, yo soy Jess, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por ver este video. Como pueden ver por el título, este es un video muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en el canal y tal vez te preguntes por qué estoy haciendo este video. Como ustedes saben, yo no me dedico a hacer videos, yo estoy estudiando física y en este semestre estoy tomando una clase en la que puedes ir con el profesor, pedirle algún problema, algún tema para participar en clase y pues ya lo estudias y pasas a exponer en la clase. Yo tengo un problema porque me pongo muy nerviosa cuando tengo que hablar enfrente de las personas, pero en serio es muy nerviosa. Incluso cuando solo quiero preguntar algo o decir, sí, hacer algún comentario en la clase me pongo muy nerviosa. Cuando quiero hablar me empiezo a poner nerviosa. Pues para empezar quise ya vencer este miedo y por eso es que fui con el profesor a pedirle un problema para exponer en clase. De hecho ya expuse el tema, porque bueno es un tema, ya lo expuse en clase, pero el profesor me sugirió, me dio la tarea de hacer eso que expuse, hacerlo en un video y pues sí, de alguna forma tiene que ayudarme. Pues voy a tratar un tema que es lo que estamos viendo en mi clase. No voy a profundizar demasiado en los conceptos que voy a utilizar porque no es el fin de este video. De hecho, si se lo preguntan, no voy a cambiar el tema del canal por tutoriales o tutorías de física, de matemáticas, no lo voy a hacer. Es solamente este video. Pero igual, si quieres que hable de algún tema en particular que a ti te interese, pues puedes dejarme un comentario y entonces ya veo si puedo hacer más videos de este tipo o a ver qué sucede. Sí, espero que te guste este video. Si conoces a alguien que le pueda ser de ayuda este video, pues puedes pasárselo, por favor. Sí, tengan un poco de paciencia porque me cuesta mucho trabajo explicar las cosas, así que esta es una prueba. Y sí, vamos a empezar. El tema que les voy a exponer es un modelo que se llama Modelo Molecular de la Polarizabilidad. Este tema viene en un libro que es este de Electrodinámica Clásica de Greiner, por si quieren revisarlo. Está en inglés el libro, pero sí se entiende bastante. Yo no sé mucho inglés, pero lo entiendo bien. Bueno, la polarizabilidad es una propiedad que tiene una molécula. Se mide experimentalmente. Existen tablas donde se encuentran los valores de la polarizabilidad para diferentes moléculas. Esa propiedad nos indica la facilidad de la molécula para orientarse bajo la presencia de un campo eléctrico. A ese campo eléctrico le vamos a llamar campo eléctrico local. Es un campo eléctrico que, bueno, es local porque es el campo sobre esa molécula nada más. ¿Sí? Lo vamos a denotar como ELOC. El fin de este modelo es llegar a una expresión para la polarizabilidad en función de la permitividad del medio. Esa fórmula a la que vamos a llegar se le conoce como la fórmula de Clausius-Mossotti. La voy a escribir para que sepan a qué es a lo que vamos a llegar. Donde nos dan la polarizabilidad de la molécula en función de la permitividad del medio y se conoce como la fórmula de Clausius-Mossotti. Ahora, yo les hablé de un campo eléctrico local. Este campo en fluidos y en sólidos es generado por la interacción entre las moléculas, pero en los gases es un poco diferente dado que la distancia entre las moléculas es más grande. Este campo local, en este modelo lo vamos a ver como la contribución de tres campos. Para continuar, vamos a considerar un dieléctrico cualquiera que va a estar inmerso en un campo externo que vamos a llamar campo externo o macroscópico, que actúa, digamos, en esta dirección y se denota únicamente por E. Como nos interesa esta propiedad de una molécula, vamos a considerar una molécula del dieléctrico cualquiera, digamos una que se encuentre en esta posición, y vamos a calcular el campo eléctrico local sobre esa molécula. Como les dije en este modelo, este campo lo vamos a ver como la contribución de tres campos. Uno de ellos es el campo externo en el cual está inmerso el dieléctrico. La siguiente contribución es un campo E sub I, que es
un campo de interacción directa debido a las moléculas cercanas a la que estamos considerando. Digamos, en esta región sería debido a las moléculas que están aquí cerca. Y la tercera contribución es un campo de P, que es un campo de polarización debido al resto del dieléctrico, las moléculas que están un poco más alejadas a la que estamos considerando. Lo siguiente es calcular cada uno de estos campos. Voy a comenzar calculando el campo de polarización. Para calcular el campo de polarización vamos a considerar un volumen esférico centrado en la molécula que estamos considerando. Esta esfera va a tener un radio R, que va a ser mayor a la distancia entre las moléculas, así que en realidad dentro de este volumen va a haber otras moléculas además de esta, pero por simplicidad vamos a deshacernos, vamos a olvidarnos de esas moléculas que hayan quedado dentro y vamos a considerar únicamente las que se encuentran fuera de este volumen. Como nuestro dieléctrico se encuentra dentro de un campo eléctrico externo, el cual actúa en esta dirección, la cual voy a denotar por la dirección Z. Debido a este campo externo, se van a polarizar las moléculas del dieléctrico, generándonos una densidad de carga debida a la polarización en toda la superficie de la esfera, la cual voy a denotar por S. Las moléculas en esa posición van a estar polarizadas, orientadas de esta forma en la dirección del campo. Esa densidad de carga debida a la polarización la denotamos por sigma y es igual a P, el vector de polarización, punto N, donde P pues es el vector de polarización y N es un vector que apunta hacia el centro de la esfera. ¿Y por qué apunta hacia el centro? Pues porque el dieléctrico que nos está generando esta distribución, esta densidad de carga, se encuentra en esta región fuera de la esfera. Y este vector N es normal a esta superficie que está encerrando al resto del dieléctrico. Voy a denotar a este ángulo por θ, que si nos damos cuenta es el mismo ángulo que está aquí. Y dado que he definido este como el eje Z, este ángulo θ va a coincidir con nuestra coordenada en coordenadas esféricas. Y bueno, haciendo el producto punto, tenemos que es menos P por el coseno de θ. De esta densidad de carga, podemos ver cómo está distribuida la carga en toda la superficie. Por ejemplo, para θ igual a 0, que sería en este punto, vamos a tener una carga negativa, una densidad de carga negativa. Variando θ, en θ igual a pi medios, en este punto, tenemos que la densidad es 0. Nos movemos a un punto diametralmente opuesto a este, tenemos una densidad positiva. Entonces podemos notar que para toda esta región del ecuador, la densidad es 0. Este hemisferio queda cargado negativamente y el de acá queda cargado positivamente. Ahora sí vamos a calcular el campo. Para esto vamos a considerar un diferencial de carga de Q igual a sigma por ds. ¿Sí? Y vamos a ver el campo que nos genera este diferencial de carga. Por ejemplo, para este diferencial de carga nos va a generar, dado que este hemisferio es negativo, nos va a generar un campo en esta dirección. Lo mismo para un punto, un diferencial de carga en este punto nos genera un campo en esta dirección. Para un punto en el hemisferio cargado positivamente nos da un campo en esta dirección. Y ahora, si notamos a este como el eje Y, podemos ver que la contribución en Y, por ejemplo en este diferencial, nos da en esta dirección, y para este punto sería en la dirección opuesta. Estas componentes se van a cancelar y dada la simetría esférica va a suceder lo mismo para cada diferencial de carga y nos va a dar como resultado que la componente del campo EP en la dirección Y es 0 y lo mismo para la dirección en X. Deben tener en mente que esto es una esfera
y nos da como resultado que las componentes del campo eléctrico de polarización en Y y por lo tanto también en X por la simetría van a ser 0. Entonces nuestro campo de polarización únicamente va a tener componente en la dirección Z. Y este campo lo vamos a calcular como la integral del diferencial de carga, que es sigma de S, por el coseno de teta, porque está en la dirección Z únicamente, sobre la distancia R al cuadrado. Aquí podemos ver que como sigma tiene un signo negativo, al sustituirlo en esta integral nos va a dar una dirección negativa en Z. Pero para ser congruentes con este lado que he puesto, que es la dirección Z, voy a agregar un signo menos, el cual no va a alterar nada, únicamente nos indica que la dirección es en Z. Y ahora lo único que nos queda pues es sustituir la densidad y realizar la integral. Y estoy utilizando coordenadas esféricas, pues dada la simetría que es una esfera. Aquí pues se van a anular esta, la R. Vemos que el integrando no depende de phi, así que nos podemos integrar en phi y nos va a dar un 2pi. Como podemos ver es una integral completa. Bueno, podemos hacer el cambio. Entonces esta integral nos queda así. Ahora sí, esta integral nos queda 2pi por p por u al cubo sobre 3 evaluado de 1 menos 1. Al evaluar nos va a dar un menos 2. Con este menos 2 nos dan 4 tercios de pi por p en la dirección K. Por lo tanto ya obtuvimos nuestro campo de polarización. Recordemos que este campo es generado por las moléculas que se encuentran fuera o las moléculas un poco más alejadas de la que hemos considerado. Y ahora vamos a calcular el campo debido a las moléculas que se encuentran cerca, que llamamos campo eléctrico de interacción. Para calcular este campo, como nos interesan las moléculas cercanas a la que estamos considerando, va a ser importante la forma en la que están distribuidas las moléculas en el dieléctrico, cómo están acomodadas en el dieléctrico. Para simplificar el problema vamos a considerar que se encuentran formando una red cristalina cúbica. Para esta parte vamos a considerar que las moléculas se encuentran distribuidas de esta manera formando una red cristalina. Se van a localizar en los vértices de cada celda. Esto es en 3 dimensiones, es una red cúbica. Digamos, este cuadrito es un cubo realmente. Y las moléculas van a estar localizadas en estos puntos. Esta red tiene un parámetro A. Para que lo vean más fácil, como es en 3 dimensiones, aquí ya hice un cubito, una celda aparte. Digamos que entonces las moléculas van a estar en cada vértice del cubo. Y esto para cada uno de los cubos en la red. Cada una de estas moléculas va a tener un momento dipolar orientado en la dirección Z, porque el campo está actuando en la dirección Z, el campo externo. La molécula que estoy considerando, sobre la cual quiero calcular este campo, la voy a colocar en el origen. Aquí. Puede que se confundan con este P, pero este P es un momento dipolar, es un vector de momento dipolar. Si le pongo esta rayita abajo es el vector de polarización. Y esta P es el momento dipolar, el vector de momento dipolar. Ahora para calcular este campo voy a hacer uso de una expresión que se ha calculado anteriormente.
Esta expresión nos indica el campo eléctrico en un punto con vector de oposición R debido a un dipolo puntual. Esta expresión nos indica el campo eléctrico en un punto que llamamos punto campo con vector de oposición R debido a un dipolo puntual que se localiza en el origen. Y nosotros lo vamos a utilizar de esta otra forma. Podemos notar que si ahora colocamos a nuestro dipolo en este punto y queremos calcular el campo en el origen, nuestro vector de oposición del punto campo respecto al dipolo va a ser menos R. Ahora, si sustituimos en esta expresión a R por menos R, nos va a quedar el mismo resultado porque aquí vamos a tener un signo negativo que con este signo menos de aquí se va a volver un signo positivo. Esto sigue igual porque es la norma del vector. Y entonces esta expresión nos va a servir ahora para calcular el campo en el origen debido a un dipolo que se encuentra en esta posición. Ahora, como nos interesa calcular el campo que nos va a generar cada uno de los dipolos en este punto que va a ser en nuestro origen, voy a definir el vector de oposición de cada uno de esos dipolos de la siguiente manera. Como la distancia entre cada molécula es A, vamos a definir de esta forma nuestro vector de oposición para cada una de ellas, donde L, M y N son enteros, dado que todas distan entre sí en A, y L, M y N van a ser distintas de 0 porque en 0 pues estaríamos en el origen, que es donde queremos calcular el campo. Bueno, aquí ya me adelanté un poco. Lo que hice fue sustituirlo en la ecuación y como les dije, dado que el producto punto de K con I y K con J es 0, nos va a quedar únicamente PZNA multiplicado por el vector R menos el vector P por la norma de R al cuadrado sobre la norma de R a la quinta. Bueno, en el siguiente paso lo que hice fue separar la sumatoria en las componentes. Tenemos la componente en I, en J y en K. Ahora vamos a analizar esta sumatoria. Si nos fijamos en este término, en I, tenemos 3PZN a cuadrada por L. Si fijamos N, dado que L toma valores positivos como negativos, vamos a tener, por ejemplo, 3PZN fijo a cuadrada por 1. Y también vamos a tener un término 3PZN a cuadrada menos 1. Entonces, al realizar la sumatoria, se van a ir cancelando a pares y nos van a dar que la componente en I de este campo es 0. Lo mismo va a pasar con J, con la componente en Y, porque tenemos igual 3PZN por M, que también toma valores positivos y negativos, y al realizar la suma nos va a anular esta componente. Ahora, si nos fijamos en la componente en K, aquí he puesto unos términos, por ejemplo el término en L, que si nos damos cuenta, si cambiamos a L por M o a M por N, al realizar la suma nos va a dar el mismo resultado, dado que ambos toman valores enteros. Entonces vamos a tener que esta suma va a ser igual a la suma en M y va a ser igual a la suma en N cuadrada, que ya no la pinté aquí. Entonces, al realizar la sumatoria, va a ser igual que si vemos esto como 3 veces la suma en N cuadrada, por ejemplo, que es lo mismo que tenemos aquí, 3PZN cuadrada a cuadrada. Por lo tanto, vemos que este campo, dado que esta componente se va a anular, esta otra componente se va a anular, y la componente en Z, donde de aquí obtenemos que es, podemos concluir que este campo de interacción va a ser 0. Eso quiere decir que las moléculas cercanas a la molécula que hemos considerado no nos van a generar un campo. Nuestro campo de interacción directa va a ser 0. Y ya obtuvimos que el campo local va a ser únicamente el campo externo más nuestro campo de polarización, porque el campo de interacción pues ya vimos que se anula. Y este campo ya lo calculamos, entonces podemos sustituir. Si nosotros recordamos la polarización, la podemos expresar de esta manera, donde este diferencial, este delta B es un diferencial de volumen que contiene a la molécula que estamos considerando, y esta es la sumatoria de los momentos dipolares
de las moléculas que se encuentran en ese volumen. Podemos expresar esta polarización de esta forma, donde n es el número de moléculas por unidad de volumen y este es el momento dipolar promedio. La respuesta a este campo local va a ser un momento dipolar promedio y la constante de proporcionalidad entre ellos es la polarizabilidad de la molécula. Ahora, para llegar a la expresión que les mencioné al principio, vamos únicamente a sustituir lo que ya hemos calculado. Aquí voy a sustituir el momento dipolar promedio que, si recordamos, tenemos una expresión también que nos relaciona el campo eléctrico con la polarización, donde tenemos que la polarización es igual a la susceptibilidad eléctrica por el campo eléctrico E. Ahora voy a sustituir este campo, lo voy a despejar de esta expresión y sustituimos en la ecuación. Ahora, dado que el vector de polarización es el mismo, no nos queda de otra más que 1 en n sea igual a la polarizabilidad por 1 sobre la susceptibilidad por más 4/3 del q. De aquí podemos despejar a la polarizabilidad. Ahora, como queremos la polarizabilidad en términos de la permitividad del medio, tenemos una relación entre la susceptibilidad, que es igual a 1 sobre 4pi por la permitividad menos 1. Bueno, aquí ya por último he sustituido la susceptibilidad en la expresión que teníamos y ya llegamos a la fórmula que les mencioné al principio, que es la fórmula de Clausius-Mossotti. Ahora, yo les dije que la polarizabilidad es una propiedad de una molécula y aquí vemos que aparece n, que es el número de moléculas por unidad de volumen. Bueno, la polarizabilidad debe ser independiente del número de moléculas porque es una propiedad de una molécula nada más. Entonces, vamos a tener que este factor de la permitividad va a ser proporcional a n. Y de esta forma ya obtenemos que la polarizabilidad es independiente del número de moléculas. Ahora les muestro esta gráfica donde podemos ver que para permitividad igual a 1, que es el caso del vacío, la polarizabilidad nos va a dar 0, dado que no hay moléculas ahí. Y ahora, si tomamos el límite para permitividades muy grandes, lo tomamos cuando epsilon tiende a infinito, nos da 3 sobre 4pi, que realmente no tiene un significado físico y bueno, de hecho no existen materiales con permitividades infinitas. Y pues de aquí podemos concluir que no hay materiales que nos den una polarizabilidad igual a 1. Este análisis es de manera clásica. Bueno, en el libro nos dice que esta fórmula funciona bien para gases y no tanto para sólidos y fluidos. Pero aquí tenemos un problema porque en el análisis consideramos en una parte que formaban una red cristalina y para un gas esta distribución pues no es correcta. No es correcto considerarlos como redes cristalinas. Bueno, este problema viene porque el análisis en realidad debería ser de manera cuántica y por simplicidad es que lo hemos tratado de esta forma. Y bueno, ya para concluir, es la fórmula a la que queríamos llegar. Espero que les sirva, que me hayan entendido un poco. Déjenme un comentario en la parte de abajo y nos vemos en el próximo video.